La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mis amados y preciosos hijos de Dios, nos dirigimos también a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este mismo horario, en este mismo canal. Soy el pastor Luis Palacios para servirle. Estamos predicando la palabra de Dios en distintas partes, esperando que la gracia de Dios esté con usted para siempre. Estamos predicando, como dije, en distintos lugares. Esperamos que usted, que es cristiano, ore por mí y por todos los predicadores que estamos en la faz de la tierra. Se lo agradecemos de antemano y que Dios bendiga su acción de interceder por nosotros. En el día de ayer comencé uno de los estudios bíblicos, el día de reposo. Y quiero continuar con la segunda parte de este interesante tema. El día de reposo fue establecido por un gran Dios, creador de todas las cosas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 1, pasaje que tomamos para estudiarlo, dice en ese interesante pasaje de Génesis 2, verso 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Así es que la palabra de Dios describe lo que Dios hizo, describe realmente que reposó y santificó ese interesante día. Cuán importante es que entendamos que Dios es un Dios grande, maravillosamente glorioso. Les decía en el programa al final que Dios reposó el día séptimo. Podemos pensar, entonces Dios se cansa. Si se cansa, se fatiga. Pero las Santas Escrituras es tan específica que no es así. Y cuando Él dice que reposó, es que dejó ese día de hacer las cosas que tendría que hacer porque ya había hecho todo lo necesario. No es que Dios estuviera cansado. Dios no desfallece ni se fatiga. Así nos dice las Santas Escrituras en Isaías capítulo 40, versículo 28. Entonces, piense en las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, dándoselas a nuestro hermano Isaías. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, porque tiene un entendimiento maravillosamente infinito. No se puede alcanzar por lo infinito que es. Él mismo que creó todas las cosas, tomó su tiempo para descansar. Y él mismo se encarga también que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Lo hace Dios cuando el hombre reposa, en doble sentido, físico
y espiritualmente. Cuando una persona realmente se siente cansado, sin fuerza, debe de acudir a Dios. Dios es nuestra fuerza. Él las multiplica y las multiplica a aquellos que no tienen ninguna fuerza. Por lo tanto, Él es la fuente de nuestra fuerza. Él es nuestro vigor. Debemos acudir amando y sirviendo y honrando a Dios a través de nuestra obediencia a sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes y preceptos. Ahora, los que nos fatigamos somos todas las personas humanas. Nos fatigamos, nos cansamos. A veces no tenemos nada de fuerza para hacer las cosas. Pero como nos enseña Isaías 40, verso 29, que Dios es el que nos da fuerza cuando estamos cansados y nos multiplica las fuerzas cuando no tenemos absolutamente nada. Ahora, los muchachos, a pesar que son jóvenes, se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Esto es hablando tanto en términos espirituales como en términos espirituales. Es decir, hablando en términos humanos y en término espiritual. Tanto en lo físico como en lo espiritual, los jóvenes se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Pero aquellos jóvenes que se disponen a buscar de Dios, y no solamente los jóvenes, sino todos los hombres y mujeres que se esfuerzan en buscar a Dios, cuando se encuentran fatigados, cansados, cuando han flaqueado, cuando han caído. Entonces, Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, esto de esperar habla de paciencia. Habla de no a sofocarnos en la búsqueda de Dios. Debemos ser persistentes en la búsqueda de Dios y debemos tener toda la paciencia en buscarle. Entonces, los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Y no solamente vamos a tener fuerzas, sino que vamos a levantar alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque Jehová es el que nos da esfuerzo, Jehová es el que nos da ciertamente la habilidad para hacer las cosas, pero Él es nuestro descanso, Él es nuestra esperanza, Él es el que nos activa para hacer el trabajo, pero nos manda a reposar física y espiritualmente. A través del profeta Isaías, en el capítulo 30, verso 15, el profeta nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero al final de ese versículo dice, y no quisisteis. Esto es que muchos están tan cansados, tan agotados, tan afligidos, tomando tanta medicina para mitigar el dolor, la fatiga, el cansancio, el aburrimiento, el decaimiento que sienten. Pero el problema está en que no estamos descansando debidamente, ni física ni espiritualmente. Estamos en un momento crucial. Por eso dice el versículo, y no quisisteis reposar, no quisisteis estar en la presencia de Dios para descansar en su presencia. Te dedicaste a trabajar desde buena madrugada hasta bien noche. Mi templo, mi casa de adoración está abandonada. Los
bancos vacíos, las sillas están vacías, no se pueden pagar ni los biles que hay que pagar por causa de que vosotros trabajáis tantos y tanto, ni estáis dando vuestros diezmos ni vuestras ofrendas, ni asistís a los cultos para darme la gloria y la honra. Entonces, el problema está en que no quieren. ¿Qué? No quieren reposar. Entonces, según Isaías 30, verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, no lo dijo el hombre, lo dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso. En descanso y en reposo seréis salvos. Ahí está la bendición. No está hablando de ser perezosos, haraganes, infelices. Está hablando que después de hacer nuestro trabajo, reposemos. Y esto va a traer bendición a nuestra vida, tanto espiritual como físicamente. Ahora bien, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero no quisisteis obedecer. Da a entender este interesante pasaje. Ahora, a los que se encuentran cansados espiritualmente, Dios dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que si tomamos la responsabilidad de trabajar en la viña del Señor, tomamos la responsabilidad de tomar el yugo que nos corresponde llevar, entonces vamos a aprender de que Jesús, nuestro Salvador, es manso, es humilde, y esto nos acarreará descanso para nuestras almas. Él llama al descanso en doble sentido, en el físico y en términos espiritual. Ahora, porque mi yugo es fácil y hace aligerar la carga, es decir, mi carga, dice Dios. Ahora, cada maravilla creada, dice, y fue la tarde y la mañana. Hablando del gran creador que se dispone a descansar. Entonces vemos que menciona los días en que trabajó y lo que hizo. En el capítulo 1 de Génesis, verso 5, verso 8, verso 13, verso 19 y verso 23 y verso 31, se habla de 6 días que trabajó. Pero en el día de reposo no tuvo tarde ni mañana, fue día de esplendor y de luz. Es decir, parece ser un día bastante extenso. No se habla de día, es decir, no se habla de mañana y tarde. Es un día de esplendor, un día de acción de gracia, donde Dios reposa, donde Dios descansa. No porque se fatigue con cansancio de ninguna manera. Día en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contemplaron su obra. Eso lo vemos claro en el capítulo 1 de Génesis, verso 1 y verso 2. Y Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Y yendo al pasaje de Génesis citado al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se habla prácticamente del Padre en este caso. En Génesis 1:2 se habla del Espíritu Santo haciendo su trabajo. Y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto da a entender que él estaba haciendo el trabajo que le correspondía hacer. En cuanto a Jesús, el Hijo de Dios, en el principio él era el Verbo, que quiere decir la palabra de Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, no hubo más creación, pero sí hubo procreación y renovación después de todo esto. Observa cómo sus leyes físicas, regulares, biológicas se desarrollan. Dios dijo a través de Job que alababan todas las estrellas del alba. Cuando el Señor reposó, después de hacer sus obras, se armó en los cielos una de las fiestas más gloriosas con los seres que había creado. Eso lo vemos claro a través del libro de Job 38, verso 7. Las estrellas alababan ciertamente a Dios. Dios se manifestó gloriosamente en toda su creación. Y Dios bendijo entonces el día séptimo, hizo de este día distinción sobre los demás días de la semana. La institución y bendición de tal día son tan viejas como la creación. Así tenemos el origen a la división semanal del trabajo y del reposo. Es una ley sabia, benéfica, que todos proporciona el equilibrio. La naturaleza física y espiritual exigen trabajo, pero también descanso. Así fue necesario en aquel estado de inocencia que diremos ahora. Dios santificó el día séptimo. Lo santificó. Es decir, que Dios apartó ese día para consagración especial. Adán y Eva sabían que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces comenzaron su vida descansando cuando Dios acababa de obrar. Su primer día fue de reposo para valorar la obra maravillosa de Dios. Y Dios les dijo ese día para su gran bendición, día de alabanza, día de adoración. Reúnanse en ese día de descanso para darme toda la gloria, todo el honor. 6 días de trabajo y un día apartado para alabar a Dios. Jesús dijo que tal día era para bendición del hombre. Según capítulo 2 de Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que ese día fue creado específicamente para que el hombre descansara. Ahora bien, piensen lo que Jesús dijo en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que reposara. No el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y por ser Señor, Él puede hacer lo que se le pegue la gana hacer. En ese día, que es el día sábado de reposo, Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, hacía milagros y prodigios. Multitudes venían a oírlo y a recibir de Jesús grandes maravillas. Por ejemplo, en una ocasión el Señor sanó a un hombre que fue llevado en un lecho. Era un paralítico que lo bajaron desde el techo donde Jesús estaba administrando abajo. Lo bajaron colgado ciertamente de unos lazos aquel colchón. Cuando Jesús lo vio, vio la fe de aquellos 4 hombres. Y entonces le dice al paralítico al ver la fe de esos 4 hombres, hijo, tus pecados te son perdonados. El primer descanso que le da al alma de ese paralítico es que fue perdonado, fue limpiado de todo pecado. Su alma entró en el reposo eterno. Cuando la persona es limpiada de todo pecado por la palabra y por la sangre de Cristo Jesús, la persona entra en el reposo, en el descanso divino
espiritual dado por Dios. Segundo descanso. Le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Era un día de reposo. Los líderes religiosos estaban que los bigotes le temblaban de coraje porque le dio órdenes a un ex paralítico de tomar su lecho e irse a su casa. Todos lo vieron salir con su colchón sobre sus espaldas y decía, pero qué raro esto, ¿por qué debe de llevar esto cuando en la ley está de que no hay que hacer ninguna obra? Pero como Jesús es el Señor del sábado, Él puede hacer como a Él le place. Entonces, y Jesús dice en otra ocasión, ¿qué es mejor? ¿Hacer mal en el día sábado o hacer bien? Y le habló a un hombre que tenía el brazo seco. Estaba tan delgado y paralizado ese brazo. Le dijo a todos los que estaban ahí, ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día sábado? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer las cosas. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Y al instante la mano le fue restaurada igual que la otra. Comenzó a movilizarla. Todos estaban enojados diciendo, ¿por qué no vienen otro día a recibir sanidad? Hoy es día de reposo. Por eso Jesús les preguntó, ¿qué es mejor, hacer bien o hacer mal? En el día de reposo hay que seguir haciendo el bien. Hay necesidad de hacer bien, hay que seguirlo haciendo, nunca el mal. Por lo tanto, recuerde que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios quiere que sus hijos guarden ese día de reposar en doble sentido, físico y espiritualmente. Para tener un buen fin de semana debemos comenzarla bien, reposando. Algunos no reposan el día que les toca reposar. Por eso es que están todos inútiles físicamente. Para muchos tal día es de descanso, fatiga, es decir, lo voy a decir de esta manera. Para muchos tal día es de cansancio, fatiga y aún de ruina. No es la fuerza ni la agilidad que eleva al hombre. No, es la obediencia a Dios que eleva al hombre, que lo hace ágil cuando el hombre se somete a la palabra. En el Salmo 147, versos 10 al 11, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen. En ellos Dios se complace, en aquellos que le temen, en los que esperan en su misericordia. Entonces, vemos ahora un ejemplo de una mujer que reposa a los pies de Jesús. Esto hablando en términos espirituales, ella decide prestar atención a lo que Jesucristo enseña. Marta estaba ocupada en la cocina, en muchos quehaceres. ¿Cuál era la situación espiritual de Marta? Estaba enojada, estaba desesperada. Le dice al Señor, que no te da cuidado que mi hermana María no venga a ayudarme para acelerar esto, para poderle servir. Pues Marta pues tenía la visita de 12 hombres, más la boca del Señor eran 13, más la boca de las dos ellas, más la boca de Lázaro, pues eran 16 bocas prácticamente. Estaba preocupada, estaba afligida. Ahora, mas el Señor le dice, Marta, Marta, afanada estáis con muchas cosas. Una cosa te es necesaria y es la que María ha escogido. Prestarme atención, oírme a mí. María tenía paz, estaba tranquila porque estaba
reposando, escuchando el consejo de Dios. Si usted quiere reposo en su espíritu, si usted quiere paz en su alma, siéntese tranquilamente a oír la palabra de Dios para obedecerla, para ponerla en práctica. Entonces su alma tendrá paz y su cuerpo también tendrá paz. Mientras que Marta no tenía paz, estaba preocupada, muy afanada en muchos quehaceres. Obrar en tal día es amargar lo dulce, manchar lo limpio y apagar la luz. Como el pecado es desorden, guerra, desbarajuste, tristeza y muerte. El descanso es orden, el descanso es paz, el descanso es armonía, el descanso es alegría y vida. Eso lo vemos claro en la palabra que presenta Jesús. En Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En el verso 26, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y después de esto suelta la palabra clave y precisa para revelársela a aquellos que son inteligentes. Y les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el tomar la responsabilidad de obedecer y hacer lo que el Señor nos ordena, eso nos hace encontrar descanso para nuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así sucesivamente. Ahora termino con esto. Paraos en los caminos. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el descanso. Dile a Jesús que entre a tu corazón. Dile al Señor que Él es tu paz y tu descanso. Invítalo a que entre. Pídele perdón y Él te perdonará y te restaurará totalmente. Que Dios te bendiga y Dios te guarde para siempre. Busca al Señor de corazón y lo hallaréis. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.